La historia comienza presentándonos Dream Sights, el juego más popular actualmente y el cual prácticamente todo el mundo ha jugado al menos una vez en su vida, incluyendo actores famosos, idols e incluso políticos. Sin embargo, entre todo el sinnúmero de jugadores, existió uno que se destacó entre todos, el ranker número 1 conocido como Kay, y claro, también nuestro prota. Lamentablemente para él, el juego estaba por ser dado de baja. Sin embargo, el mismo día que esto sucedería, algo extraño ocurrió. Mientras nuestro prota se encontraba realizando una entrega, ante él apareció esto: el canal 115 ha sido creado, bienvenidos, esto es Tierra. Sí, una ventana como la del videojuego había aparecido ante él, aunque esta vez en el mundo real. Kay no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Claro, además de este mensaje también apareció otro, exhortándolo a iniciar una misión. Y claro, como todo buen gamer, no pudo resistir la tentación y presionó el botón de aceptar. Has recibido una misión, dificultad F. Estás atrapado dentro de un ascensor que pronto será devorado. Escapa antes de un minuto. Apenas el chico terminó de leer la ventana, el ascensor en el que se encontraba fue infestado por una especie de insectos que intentaron devorarlo. Por suerte logró escapar a tiempo. Misión completada. Recompensa: espada larga resistente. Sin embargo, poco después de completar la quest, en el ascensor del que había escapado apareció un portal del que emergió una especie de goblin que logró conectarle un ataque brutal. Ataque que además de ser muy doloroso, también disminuyó más de la mitad de la barra de vida que aparecía ante él. El chico no sabía bien qué carajos debía hacer. Si recibía otro golpe como ese, estaría acabado. Por suerte, luego de calmarse, pudo dimensionar mejor el tamaño de la criatura, dándose cuenta de que era más pequeño de lo que había creído. A pesar de eso, su fuerza era inhumana, por lo que según Kay, lo mejor era escapar. Obviamente, esto sería imposible, ya que cuando lo intentó, esto pasó. Estás en el tutorial, esta zona está restringida. El chico al notar esto se dio cuenta de que no tenía más alternativa que luchar, aunque sabía que tenía muy pocas oportunidades de ganar. Apenas esquivaba los golpes de la criatura. Fue entonces cuando tu cuenta ha sido vinculada. Las recompensas por el cierre del servidor han sido entregadas. Poco después de esto, el cuerpo de Kay se calmó y algunas de sus habilidades de las que antes poseía en el juego ahora estaban en su cuerpo. Así que recordando cómo en Dream Sights derrotar goblins no era nada para él, se dio cuenta de que no podía perder en ese lugar y sin muchos problemas fue capaz de deshacerse de los goblins ante él. Claro, utilizando la espada que había obtenido hace unos segundos, aunque a pesar de eso no bajó su guardia, ya que sabía que esa misión no podía ser tan fácil. Y claro, tenía razón, porque 5 goblins más aparecieron ante él. Goblins que ahora que tenía más control sobre su cuerpo, no le tomó mucho trabajo aniquilar. Has eliminado a todos los monstruos del piso. Y bueno, después de terminar con la misión, el chico comenzó a analizar más fríamente la situación, preguntándose por qué carajos el mismo día que Dream Sights sería dado de baja, se había convertido en una realidad. Así que decidió checar sus estadísticas tal como solía hacerlo en el juego. Nombre real: Kang. Edad: 29. Fuerza, agilidad, salud y maná: 5. Habilidad original: cuerpo celestial. Al revisarla se dio cuenta de que su habilidad cuerpo celestial había sido vinculada de su anterior cuenta como jugador a su propio cuerpo. Y nos explican la razón por la que el juego había sido cerrado, y resulta que se debía que a pesar de ser muy famoso, su dificultad era enorme, al grado de que muchos lo habían dejado. Sin embargo, entre los jugadores existían 12 personas que destacaban en Dream Sights, los cuales eran considerados God Eaters por el nivel en el que se encontraban. Pero vayamos al grano. El chico nos explica que antes de cerrar el juego, le habían dado la opción a todos los jugadores de llevar una habilidad al mundo real. Él había escogido cuerpo celestial, aunque no creía que el juego en verdad llegaría a su mundo. Sin embargo, poco después de revisar sus estadísticas, ante el chico apareció una nueva misión tutorial, la de evitar la creación de una nueva mazmorra rango F, que al parecer estaba comenzando a formarse en su edificio. Claro, si no lo conseguía, la penalización sería la muerte. Mientras tanto, nos muestran que no solo Kay había sido afectado por este fenómeno. Ante el resto de habitantes de todo el mundo habían comenzado a aparecer monstruos pertenecientes a Dream Sights para acabar con sus vidas. Y sí, así comienza este épico webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, ya sabes, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el regreso del ranker número 1.
Bueno, regresando con el prota, después de escuchar los gritos de personas siendo devoradas, decidió darse prisa para evitar que el edificio se convirtiera en una mazmorra. De lo contrario, las víctimas se incrementarían, ya que sabía que para una persona normal era prácticamente imposible acabar con un goblin. Incluso a él le había tomado bastante trabajo. A pesar de eso, por su cabeza también pasó la opción de cruzar al edificio de la par por la azotea, ya que según su experiencia los monstruos no podían abandonar el lugar donde aparecían. Claro que después de reconsiderarlo se dio cuenta de que solo él, el ranker número 1, sería capaz de salvar a toda esa gente inocente. Y para eso existía una forma entre comillas más fácil, la de derrotar al jefe de la mazmorra directamente. Así que cruzando el portal del que habían aparecido los primeros monstruos, llegó hasta el lugar en donde creía que podría encontrarse con el jefe. Claro que ese lugar estaba infestado de goblins, por suerte para él tenía razón, y el jefe se encontraba en ese lugar. Lo malo era que la bestia era enorme, mucho más grande que los anteriores. Aún así, Kay contaba con un as bajo la manga, ya que gracias a su experiencia jugando sabía que justo un minuto antes de que la mazmorra se creara, el jefe se quedaría inmóvil por algunos segundos para llegar a su máximo nivel. Esa era la ventana de oportunidad. Sin embargo, esto fue más difícil de lo que esperaba, ya que tuvo que evitar a varios monstruos de menor nivel. Además de que cuando estaba por atacar al jefe, usó su fuerza para moverse unos centímetros. Por suerte para Kay, eso no fue suficiente, y justo unos momentos antes de que se liberara, conectó un golpe con la fuerza suficiente para eliminarlo. Por otra parte, nos muestran cómo toda Corea había sido azotada por el fenómeno de Dream Sites. Personas sin vida atacadas por monstruos se encontraban prácticamente por todas partes. Y eso que el fenómeno solo llevaba 10 minutos. Incluso internet estaba repleto de noticias acerca de lo sucedido. Aún así, nadie sabía muy bien qué carajos había generado todo el incidente. Pero bueno, además de esto, nos presentan a Hana, una idol famosa quien había escuchado las noticias acerca de lo sucedido en algunas partes de Corea. Claro que a pesar de esto, sus allegados no estaban muy seguros de si la información era verídica o no, aunque a excepción de ellos, esta sí creía que la información podía llegar a ser real. Esto porque nos revelan que Hana en realidad era uno de los 12 Good Eaters que les mencioné hace rato. De hecho, la número 12, especializada en disparar. Así que de inmediato, después de enterarse de lo sucedido, decidió aceptar la opción de vincular cuenta que aparecía en su teléfono. Gracias a esto, el revólver mágico que solía utilizar en el videojuego fue materializado ante ella. Y vaya que fue en el momento justo, ya que segundos después apareció un portal como los de antes en la habitación, emergiendo de él algunas criaturas bastante aterradoras. Por suerte, gracias al revólver que ahora tenía en su poder y a su gran habilidad de disparo, no le tomó mucho trabajo eliminarlos. Después de hacerlo, le dijo a su manager que vinculara su cuenta si quería sobrevivir. Ella, por su parte, buscaría a la persona que sabía todo acerca del juego, el jugador conocido como Kay, el cual poco después de derrotar al jefe había conseguido algunas recompensas, pero la misión tutorial aún no acababa. Misión tutorial, laberinto de opciones. El chico debía pasar las pruebas que aparecieran ante él, dependiendo de la dificultad que escogiera. Claro que luego de hacerlo sería recompensado con una nueva habilidad, lo que solo encendía más sus ganas de jugar. Pero bueno, apenas el chico cruza el portal, apareció una especie de escenario idéntico al de la sala de Dream Sites, en donde se presentaron varias opciones que podría escoger. Claro, dependiendo de la dificultad que escogiera, podría optar por mejores habilidades. En dificultad fácil, únicamente obtendría algún poder de rango F, pero en el nivel infernal podría obtener incluso una de rango A. Sin embargo, existía un pequeño problema, y era que en el videojuego prácticamente todos los jugadores morían al intentar la misión infernal. Claro que una persona había sido capaz de atravesarla, y ese era él. Aún así, el nivel de riesgo era muy alto, pero a pesar de eso, después de ver que la mayoría de personas tomaba las otras rutas, decidió jugarse el todo por el todo e intentar completar la misión de nivel infernal. Escenario 1, infernal. Protege la estatua de la diosa del golem durante 5 minutos. Si fracasas, morirás. Después de que la ventana le revelara el contenido de la misión, de inmediato cientos de golems de roca atacaron a Kay. Por suerte, gracias a que estos no eran de un nivel muy alto, no le tomó demasiado trabajo deshacerse de ellos. Sin embargo, esa era la parte sencilla, ya que conforme el tiempo avanzaba, la habitación se encargaba de disminuir la velocidad del chico y de aumentar la de los golems. Por suerte, Kay sabía cómo contrarrestar esto. Simplemente debía predecir los movimientos y lanzar sus ataques segundos antes. Gracias a esto, el prota pudo completar una especie de misión oculta, que consistía en resistir 3 de los 5 minutos, obteniendo claro una recompensa que conoceremos más adelante. Pero bueno, ahora que solo quedaban 2 minutos, una especie de jefe apareció ante él, jefe que el chico ya esperaba, así que sabía que en su nivel actual no podría derrotarlo. Esto porque la defensa del monstruo era demasiado alta. Fue entonces cuando hizo uso de la recompensa anterior, Gran Martillo Mjolnir equipado. Claro, después de obtener un arma más poderosa, le
resultó más sencillo causar daño en el golem, pero a pesar de su intensa ráfaga de golpes, no había sido capaz de restar mucha vida de la criatura, lo que lo llevó a la conclusión de que la única manera de derrotarlo era atacando su punto débil, una especie de núcleo ubicado justo en su pecho. Pero por más que este saltaba, no era capaz de alcanzarlo, así que se le ocurrió una mejor idea, la idea de usar su rapidez y los impactos del martillo para derribar a la criatura. Por suerte esto dio resultado, y una vez hecho, en un par de segundos destruyó el núcleo de la bestia. Felicidades, el escenario 1 del tutorial, nivel infernal, ha sido completado. Gracias a esto, sus estadísticas aumentaron drásticamente, además de que una de sus viejas habilidades fue desbloqueada, la habilidad Ryoan. Claro que las cosas aún no terminaban ahí, ya que ese apenas era el escenario número 1 de varios a los que tendría que enfrentarse. De hecho, cuando era un gamer le había tomado bastante tiempo completar el tutorial. Por suerte esta vez, los siguientes escenarios le resultaron un poco más sencillos. Claro, esto gracias a la habilidad que recientemente había adquirido, lo cual le permitía detectar el flujo de maná de los monstruos a su alrededor. Esto le facilitó en gran manera completar los demás escenarios, hasta que únicamente le quedaba enfrentarse al jefe final del tutorial, una especie de valquiria bastante imponente, y la cual veía al chico como basura, ya que sí, al parecer el monstruo tenía conciencia, pero Kay ni siquiera le dio tiempo de terminar, y la partió en dos. Ese era el poder de unir dos de las habilidades que había poseído en el pasado. Pero bueno, después de derrotar a la valquiria, felicidades, has completado todos los escenarios del tutorial, nivel infernal. Serás enviado de vuelta en 5 segundos. Finalmente el chico volvería a la Tierra, donde podría rankear como nunca. Pero bueno, segundos después, Kai apareció de nuevo justo en el estacionamiento en el que había cruzado el portal, dándose cuenta después de revisar la fecha que habían pasado más de 3 meses desde que había iniciado el tutorial. Claro, esto se debía a que había tomado el camino más difícil. De hecho, nos muestran cómo varios jugadores habían dejado el tutorial hace ya bastante tiempo, pero los cuales se encontraban en un predicamento. Esto porque al parecer debían limpiar una mazmorra de rango F que recientemente había aparecido. Claro que muchos de ellos se negaban a hacerlo por no contar con el nivel suficiente. Lo malo era que no tenían opción, ya que la mazmorra estaba por romperse. En otras palabras, evolucionaría a rango D, e incluso algunos monstruos serían capaces de emerger de ella. Si esto ocurría, no solo ya no serían capaces de enfrentar a esas criaturas, sino que muchas más personas colgarían los tenis. Por cierto, la razón por la que la mazmorra estaba creciendo tan rápido era porque en esta habitaban monstruos de tipo zombie, los cuales habían unido a sus filas a todos los niños de la escuela en la que la mazmorra había aparecido. Así que si no querían que las personas en los alrededores pagaran las consecuencias, no tenían más opción que completarla. Por suerte tenían una esperanza, ya que entre ellos se encontraba Hana. Pero regresando con Kay, después de descubrir que prácticamente todas las personas de su edificio estaban sin vida, continuaría la búsqueda hasta encontrar a más jugadores. Y al final, adivinen hasta dónde terminó llegando. Sí, justamente hasta la puerta de la mazmorra que los tipos de antes habían cruzado, dándose cuenta de que solo quedaban 24 horas para que la mazmorra se rompiera. Claro, después de inspeccionar el lugar, se dio cuenta de que hace no mucho, algunos jugadores ingresaron en ella. Lo malo era que el tiempo para la ruptura comenzaba a disminuir de una manera muy rápida. A ese ritmo todos serían aniquilados. Así que sin más opción, decidió darles una mano, y después de ingresar a la mazmorra, notó que la escuela que había sido devorada por dicha mazmorra había cambiado drásticamente su estructura, más específicamente aumentado en gran medida su tamaño. Aunque eso era lo menos importante de la situación, ya que ante el chico comenzaron a aparecer varios monstruos de tipo esqueleto que se abalanzaron sobre él. Por suerte, gracias a la experiencia que el ranker número 1 poseía, no le tomó demasiado trabajo encontrar el núcleo de las criaturas para derrotarlas. Felicitaciones, has subido de nivel. Kay, a pesar de que más monstruos seguían emergiendo de la tierra, no estaba para nada preocupado. De hecho, más bien, estaba eufórico. Por fin, después de ese largo tutorial, podía subir de nivel, derrotando monstruos. Mientras tanto, los jugadores de hace rato estaban teniendo bastantes problemas con los esqueletos que continuaban apareciendo, ya que algunos de estos no tenían mucha experiencia en el juego. De hecho, algunos continuaban con vida solo por tener en el equipo a Hana. Sin embargo, para empeorar la situación, una especie de dead players habían aparecido en la mazmorra. En otras palabras, jugadores que intentaban acabar con otros para saquearlos. Gracias a lo cual, el equipo terminó separándose y su líder Martin, un ex oficial de policía, fue acorralado por los mencionados dead players, dándose cuenta de que muchos de ellos eran reclusos que habían escapado de prisión gracias al fenómeno de Dream Sites. Lamentablemente, después de que su grupo se dividiera, Martin había quedado sin opciones, estando a punto de ser aniquilado por el
tipo al que una vez había encarcelado. Sin embargo, en el momento justo nuestro prota apareció en escena. El detective apenas lo notó, le pidió que escapara, advirtiéndole que esos tipos eran verdaderos monstruos. Sin embargo, fue demasiado tarde, porque uno de los enmascarados lanzó una poderosa explosión al buen Kei, explosión que no sirvió para nada, ya que el chico pudo evadirla sin muchos problemas. Claro, después de hacerlo se dio cuenta de que no estaba ante jugadores comunes, sino más bien ante dead players, por lo cual no podía bajar la guardia, ya que recordaba cómo estos en el juego solían complicar los escenarios. Por suerte, gracias a que había tomado la ruta infernal, los ataques de los tipos parecían avanzar en cámara lenta, y a pesar de que uno de ellos tenía la habilidad de camuflaje, esto resultó no ser un problema para el chico, quien gracias a su habilidad de detección acabó con el primero de ellos. Poco después usó otra de sus armas que recientemente había adquirido para arrebatarle la vida a otro de los tipos antes de que este siquiera se diera cuenta de que lo golpeó. Ahora es tu turno. Después de decir esas palabras, Kei se abalanzó sobre el último de los dead players, el cual intentó defenderse con varias explosiones que no sirvieron de mucho ante un Kei que estaba hecho una bestia, y con la misma daga de antes como todo un assassin, le bastaron 3 movimientos para poner fin a la vida del dead player. Has subido de nivel, has obtenido ítem hierba del laberinto. Pero bueno, una vez terminó con ellos, el detective le dio las gracias por salvarlo, pero además le pidió un poco de su ayuda, ya que todo su equipo estaba disperso por la mazmorra. Eso sumado a que aún quedaban más dead players, cuyo objetivo no era otra que la mismísima Hana. Esto porque querían apoderarse de los ítems que una God Eater pudiera tener en su poder. Así que tanto Kei como el detective de inmediato iniciaron una búsqueda del resto de miembros del equipo. Claro, utilizaron los cuerpos de los dead players para que los monstruos que tenían contratos con ellos no los atacaran. Y en el camino el oficial le reveló al chico que el ranker número 12 en realidad era una chica. De hecho, una idol famosa. Claro que el prota al principio no parecía creer del todo sus palabras, ya que la imagen del ranker número 12 con la de Hana no parecían concordar mucho. Pero bueno, después de un tiempo, gracias a que portaban los cuerpos de los tipos de antes, los zombies no fueron tras ellos, así que lograron llegar hasta el edificio central del instituto sin demasiados problemas, y ante ellos apareció una nueva ventana, indicándoles que únicamente quedaban 3 horas hasta que la mazmorra evolucionara. Kei no parecía entender por qué el tiempo continuaba avanzando tan rápidamente, llegando a la conclusión de que quizá algún jugador estaba atrás de eso. Pero bueno, por otra parte nos muestran cómo Hana se encontraba luchando no solo contra el jefe rango E de dicha mazmorra, sino también contra el resto de dead players, que le dificultaban la movilidad desde la distancia. La chica contaba con pocas opciones, ya que no podía centrarse en acabar con el jefe teniendo los dead players apuntando a su cabeza, y continuar esquivando sus disparos no era demasiado viable, así que tomó la decisión de deshacerse de ellos primero. Rápidamente utilizó la trayectoria de sus ataques para determinar sus posiciones, acabando fácilmente con uno de ellos. Sin embargo, poco después de eso, quedan 3 horas hasta la evolución de la mazmorra. Al notar este mensaje, Hana se dio cuenta de que su plan no daría resultado, debía acabar con el monstruo ahora mismo. De lo contrario, evolucionaría a rango D, y sus posibilidades de ganar se esfumarían. Sin más opciones, decidió hacer uso de uno de sus mejores combos, lanzando una bala que logró paralizar por algunos segundos al jefe. Tiempo suficiente para recargar su proyectil más poderoso. Una vez cargado, estaba lista para destruir su núcleo. Sin embargo, un par de segundos antes fue detenida por Kei, ya que el monstruo había evolucionado a rango D, esperando el momento justo para aniquilarla. Por suerte el prota pudo salvar a la chica con una especie de barrera. Claro, después de que la salvara, Hana, creyendo que quizás se podría tratar de Kei, le preguntó que quién era. Sin embargo, el chico no tuvo tiempo para responder. Esto porque el jefe había terminado por completo su evolución, obteniendo en el proceso una forma mucho más macabra a la anterior. Pero Kei sabía que ese era el momento justo para aniquilarlo, ya que ahora que recién se transformaba tenía un menor control de su cuerpo hasta antes de llegar a su pico de crecimiento. Claro que Hana, por otra parte, creía que la mejor opción con la que contaban por el momento era la de escapar para reagruparse, por lo que obviamente al ver al chico alistándose para entrar en combate quedó impactada, preguntándole qué carajos pensaba al intentar derrotar a ese jefe con una espada de bajo nivel. Pero no contaba con que el prota ya había tomado esto en cuenta, así que le pidió prestada su lanza al detective, debido a que esta era de mayor nivel en comparación a su espada, además de que contaba con una habilidad oculta que el detective aún no era capaz de utilizar. Sin embargo, nuestro prota, que estaba más que capacitado para emplearla, comenzó su enfrentamiento contra el jefe. Claro que al principio simplemente estaba utilizando sus movimientos para textear qué tan poderosas eran las habilidades con las que la criatura contaba, llegando a la conclusión de que vencerlo era más que factible. Además de que Hana no se quedaría de brazos cruzados, cubriendo el prota desde la retaguardia para que el jefe
generar una apertura que el prota no desperdició y utilizó para lanzar uno de los mejores ataques en el repertorio del arma. Claro, esta vez logró conectar un golpe justo en el núcleo de la bestia, y el poder desbordante que el ítem generaba se encargó del resto. Kei había acabado con un jefe de rango D. Has derrotado al jefe de rango D, señor demonio Brondish. Has subido de nivel, has subido de nivel, has subido de nivel. Has completado la mazmorra Escuela en Ruinas. Paralelamente con esto nos muestran cómo los Dead Players habían salido de la mazmorra esperando que Hana escapara para emboscarla. Sin embargo, segundos después notaron que la mazmorra había sido completada, y al revisar su lista notaron que el ranker número 1 había salido del tutorial. Así que si el responsable de eso era él, lo mejor era retirarse. Pero regresando con los protas, después de que el chico obtuviera sus recompensas, Hana no esperó más para preguntarle si acaso él era Kei. Sin embargo, cuando el prota estaba por confirmárselo, el detective lo interrumpió, diciéndoles que según su último chequeo a la lista de jugadores, Kei aún se encontraba en el tutorial, así que eso no podía ser posible. Al escuchar esto, Hana, a pesar de estar un poco decepcionada, le dio las gracias al prota, ya que de no haber sido por él, ella hubiera sido aniquilada por el jefe. Pero Kei, quien al final de cuentas no quiso revelar su identidad, le explicó que por el momento lo mejor era buscar al resto de sobrevivientes y salir de ese lugar. Por suerte, después de un rato lograron encontrar a un grupo bastante grande de jugadores resguardados en el almacén de la escuela. Muchos de ellos eran integrantes del grupo de Hana y del oficial. Al notar esto, Kei se dio cuenta del arduo trabajo por el que habían tenido que pasar estos últimos, tratando de proteger a varios jugadores incapaces de luchar, así que llegó a la conclusión de que podía confiar en ellos. Por otra parte, el oficial invitó al prota a acompañarlos a su campamento, y vaya que esto resultó ser de utilidad para los jugadores en mal estado. Esto porque Kei junto a Hana se encargaron de limpiar el camino de monstruos por su cuenta, así que pocas horas después consiguieron llegar hasta su campamento, el cual se encontraba en una especie de estación de tren abandonada, y en el que muchos jugadores, incluidos madres y sus hijos, habían estado resguardándose. Además de que al parecer la mayoría de estos jugadores que no podían pelear, veían como su salvador al oficial de policía, quien se había estado encargando de protegerlos. Pero bueno, mientras tanto el prota aprovechó su tiempo libre para revisar las recompensas que había obtenido después de derrotar al jefe. Una de ellas era una nueva espada de un nivel más alto a la que ya poseía. Además de esto, también había obtenido una especie de libro, que sin embargo no podría conocer su contenido hasta que contara con un nivel más alto. Por suerte, además de esto último, también había conseguido desbloquear a la mascota que poseía en su cuenta como gamer, Gorgon, una especie de ardilla capaz de detectar la presencia de mazmorras y cuya verdadera forma era la de un wyvern capaz de devorar mazmorras. Lo malo fue que en ese mismo instante, la criatura detectó la presencia de una mazmorra en ese lugar, lo que solo significaba que la estación estaba por convertirse en una mazmorra. Pero bueno, me parecía un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que la estación se convierte en un infierno, y muchos de los jugadores incapaces de luchar se convierten en zombies, además de que Hana por fin descubre que el prota en realidad sí es Kei, después de que este se encargara de cientos de monstruos y de un jefe de rango C por su cuenta. Pero todo esto sucederá en la siguiente parte que traeré cuando este video alcance los 15,000 likes y 1000 comentarios con la frase Dream Sites. Además, no se olviden de seguirme en Instagram, donde ya estamos muy cerca de alcanzar los 2000 seguidores, y en donde cada cierto tiempo comenzaré a recomendar uno que otro webtoon. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.